parlamentaria que la Constitución encomienda a los representantes de la nación impone como primer deber el relativo a la comprensión asertiva de las condiciones históricas a partir de las cuales ha de realizar la actividad legislativa, cimiento esencial sobre el cual puede construirse un Estado civilizado y democráticamente organizado. A lo largo de los 2 últimos años, el Gobierno de la República, los poderes de la Unión involucrados en la ardua labor de discutir, elaborar y promulgar las leyes, han identificado la añeja necesidad de erradicar la grave desigualdad que divide a los mexicanos como un objetivo primordial del que depende la consolidación del bienestar cierto y duradero para la población. Es en el marco de este entendimiento que la expedición de las reformas, adiciones y las nuevas leyes aprobadas durante la presente legislatura están íntimamente relacionadas para configurar un sistema normativo que no tiene otro propósito sino el de propiciar condiciones jurídicas y sociales que aseguren la inversión y la producción como camino legítimo para la ocupación digna y remuneración equitativa del pueblo de México. Un fenómeno, sin embargo, ha venido empañando a lo largo de los últimos años el gran esfuerzo que quienes amamos a México hemos venido realizando para mejorar las condiciones de vida de las generaciones venideras, el crecimiento de las actividades delictivas. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entendemos la importancia de generar condiciones de empleo como vía idónea para prevenir y evitar la delincuencia, que en ocasiones se encuentra en la desesperación y en la desocupación, la fuente propicia para llegarse de militantes. Nuestra simpatía con los jóvenes de México que han migrado hacia actividades ilícitas en las condiciones relatadas nos ha motivado a aprobar el cúmulo de iniciativas presentadas de las que depende el mejoramiento de la educación, la abolición de los monopolios, la apertura al crédito, el aprovechamiento de los recursos públicos como vía justa para lograr la más pronta y eficaz redistribución de la riqueza, pues confiamos en que todas ellas, aplicadas de manera conjunta, permitirán atraer inversiones que demanden el ímpetu, el esfuerzo y la vocación de servicio de cada uno de ellos, descarrilados por la insuficiencia de oportunidades. Existe una delincuencia, en cambio, que no es fruto de las condiciones cíclicas de la economía, un cáncer que carcome a nuestra sociedad, que afecta el desarrollo de la juventud e impide la consolidación del arduo trabajo que todos los mexicanos llevamos a cabo para lograr la estabilidad, condición a la que está sujeto el éxito de la anhelada transformación nacional a la que me vengo refiriendo. Hemos escuchado y sido muy sensibles con relación al más vehemente reclamo de nuestra sociedad con respecto a los enemigos de México y de los mexicanos, y hemos presentado e impulsado iniciativas que ofrecen los instrumentos para castigar con absoluta severidad a quienes con sus actos tienen realmente secuestrada la tranquilidad y la esperanza de quienes vemos en nuestros horizontes un país mejor. No queremos más secuestradores en las calles o en los senderos, ningún levantamiento más en ningún rincón de México. Señor Procurador, recibimos con beneplácito el segundo informe del gobierno del ciudadano presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, porque en el contenido que concierne al ámbito de la Procuración de Justicia a su cargo, observamos el mejoramiento de los índices y resultados que todos los mexicanos estamos deseando. No echamos las campanas al vuelo, irresponsable sería pensarlo, pero confiamos en que hemos emprendido un camino confiable, sin retorno, que nos permitirá recuperar la seguridad, el aliento y con ello nuestra truncada libertad. Y permítanme aquí, por favor, hacer una pausa, porque quiero referirme a breves estadísticas que están reflejadas precisamente en el contenido del informe, específicamente con relación al capítulo de combate a la delincuencia organizada. Del 1 de septiembre del 2013 al 31 de julio del 2014, fueron iniciadas 2.425 averiguaciones previas, lo que representa un incremento del 14.3% respecto del periodo anterior. Se determinaron 1.997 indagatorias, que refleja un aumento del 9,5% respecto al mismo lapso anterior. Fue dictado un auto de formal prisión a 1.630 personas que obtuvieron 171 sentencias condenatorias en este rubro, lo que significa un incremento significativo del 34,6% respecto a lo realizado en igual periodo anterior. Fueron condenadas 320 personas, que equivale al 25% más con relación al mismo lapso anterior. En el aseguramiento de numerario,
Se destaca el aseguramiento de 46.031.755 pesos, que significa un incremento de 89,6% en comparación con el mismo periodo anterior, y 11.319.605 dólares americanos, cifra que representa un incremento del 73,9% en comparación con igual lapso anterior. En el aseguramiento de inmuebles declarados en abandono hay un incremento de 233% con relación al periodo anterior. Las estadísticas no engañan, son datos duros. En la búsqueda añorada de la estabilidad nacional, estamos conscientes de que la legalidad y la certidumbre jurídica constituyen un ingrediente indispensable del que se nutre el crecimiento económico y la paz social. Vivir en un Estado de Derecho alude a un concepto político, jurídico y social en el que destaca de manera preeminente la obligación irrenunciable del gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley. Es dentro del cauce del derecho que se legitime el ejercicio del poder público y se salvaguarda el orden social. Y es fuera de la ley que se alumbra la impunidad. A pesar de cualquier progreso visible en el campo de la persecución de los delitos federales que conciernen a esa institución que usted dirige, la sociedad demanda resultados más expeditos en la erradicación de la impunidad. Prevención, más investigación científicamente sustentada, mejores acusaciones, atinada atención a las víctimas del delito, correcta reinserción del delincuente y pronta y efectiva reparación del daño. La tarea es importante y nos compete a todos. Hemos aprobado las iniciativas de ley que han cumplido con el motivo de la reforma constitucional que cambió nuestro sistema penal. El artículo 73 para habilitar la expedición de una codificación única en materia procesal penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales en sí mismo y la Ley General de Víctimas. Valoramos en su dimensión precisa los esfuerzos que la Presidencia de la República, por conducto de la Procuraduría a su cargo, realizó con la Comisión de Justicia de esta Cámara para coordinar las distintas actividades que permitieron el mejor entendimiento, el estudio y análisis previo al proceso legislativo que culminó con la aprobación de los citados ordenamientos. Confiamos en que estos, en unión de esta nueva reestructuración del organismo encargado de la Procuración de Justicia, debe llevarnos a encontrar el éxito en la lucha contra el crimen que ha asediado al pueblo de México y que inhibe el desarrollo de todo su potencial. Discutiremos ávidamente las iniciativas que permitan materializar el contenido especial del marco jurídico general que ya hemos aprobado. En este afán de combatir la inseguridad, sin embargo, la prisa no nos permite dejar de ser cautelosos. El ejercicio responsable de la fuerza pública nos impone el deber de respetar los derechos humanos del gobernado. El paradigma que arroja la protección más progresista de los derechos del hombre, contenido en el artículo 1 de nuestra Constitución, arroja a su cargo el enorme reto de ser escrupulosamente selectivo en la designación de los mejores hombres y mujeres para el cumplimiento de la atribución suprema de investigar y perseguir los delitos. En este nuevo proceso creativo y de organización de la Fiscalía General de la República, confiamos en que su empeño y dedicación arrojarán los resultados de los que ya se obtienen datos en el informe que hemos analizado. Esta Cámara recibió ya la iniciativa presidencial que atiende al mandato de la magna reforma política por la que se ha dotado de autonomía a este organismo de procuración de justicia. Con el mismo deseo de servir a México y de lograr el fortalecimiento indiscutible de esta institución, en la que hoy más que nunca se cifran tantas esperanzas, estaremos abiertos para recibir toda la información que favorezca el mejor entendimiento de la proposición y que eleve el debate parlamentario al estado que debe siempre conservar. La flexibilidad en el ámbito de la impartición de justicia alternativa en materia penal es ofrecida por nuestra nueva codificación procesal. La prontitud con la que se dictará sentencia en toda causa que la oralidad del juicio permite, la intervención obligada de defensores más capacitados y el profesionalismo y patriotismo con el que quienes servirán a la sociedad a través de la Fiscalía General de la República nos garantiza el respeto por la ley, permite a los diputados y diputadas que conformamos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tener la tranquilidad de saber que, en la parte que a nuestro voto se refiere, hicimos frente al reto que nuestra responsabilidad histórica nos ha demandado. En esta Cámara, señor Procurador, hemos construido los cimientos. Es hora de edificar el México del mañana que todos esperamos. Enhorabuena y nuestros mejores deseos en esta nueva etapa, señor Procurador. Muchas gracias. Continúa en el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, de Movimiento Ciudadano. Señores presidentes, compañeras y compañeros legisladores,
Por cierto, ayer había más gente en esta sala, era la comparecencia del secretario de Comunicaciones. La diferencia es que él reparte contratos, señor procurador, y usted reparte órdenes de aprehensión. Por eso no vemos el mismo aforo. Pero ya hablando sobre el tema que nos ocupa, en este gobierno continúa la brutal violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, la tortura, persiste la figura del arraigo a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, a pesar de que sé que usted era partidario de derogar esta figura, pero ahí sigue ominosa la figura del arraigo, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, prevalece la impunidad y los presos políticos como el doctor Mireles en el estado de Michoacán. También hay un conjunto de recomendaciones no acatadas en los hechos por parte de la dependencia a su cargo. Pero lo más grave es que mientras el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, presumía el día de ayer en Nueva York la disminución de la violencia, de la inseguridad, así como los avances en la Procuración de Justicia, aquí en México, a plena luz del día, con total impunidad, con la permisividad, con la complicidad, podríamos decir, de corporaciones policíacas, grabado por cámaras que estaban colocados en un bulevar, fue secuestrado y horas después victimado un miembro de esta Cámara que hoy guarda descanso, el diputado Gabriel Gómez Michel. Este es el México real, no el de la propaganda del régimen o el de los eventos que realiza para el autoconsumo. La crisis de la guerra contra el narcotráfico no ha terminado, por el contrario, hasta el día de hoy siguen existiendo víctimas de estos delitos que ahora ni siquiera podemos conocer a través de los medios, pues pareciera haber un ocultamiento mediático que, sumado a la violencia que se ejerce en contra de periodistas, ha dejado un vacío de información. No es que haya menos delincuencia que en el sexenio pasado, simplemente ahora se oculta mejor. Las víctimas de este país no reciben ni justicia ni reparación a pesar de ejercer los recursos legales. El pasado 11 de julio, nuevamente tuvo que venir del extranjero, de la presión internacional, de un reportaje de organismos internacionales de derechos humanos, la evidencia o elementos que ponen en franca duda la versión original de la Secretaría de la Defensa Nacional frente a los hechos del municipio de Tlatlaya en el Estado de México. Según versiones periodísticas sólidas, no fue un enfrentamiento, sino fue un fusilamiento en un paredón, en una bodega de 25 presuntos delincuentes. Nosotros queremos, señor procurador, que se vaya a fondo en este tema. Ya lo ofreció el presidente de la República y dijo que la Procuraduría iba a informar sobre esto y queremos que así sea. Aunque presuroso, oficioso, como lo es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que más bien parece el vocero del régimen, Raúl Complacencia, ya dijo que fue simplemente un enfrentamiento. Lo que aquí decía la compañera Tapia es muy cierto, cifras van y cifras vienen con relación a los desaparecidos. Un dato fue el que dio a conocer la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, que eran más de 22,000. Sin embargo, ha habido un manoseo de cifras y quisiéramos que usted nos dijera, bajo el juramento que está, cuántas personas desaparecidas tiene reportados el gobierno de Enrique Peña Nieto. Mientras estos casos de víctimas se acumulan, existen casos de delincuencia extrema, de desfachatez y de cinismo, como el caso de Servando Gómez, alias La Tuta, que aparece donde y cuando quiere,
en las pantallas de televisión o en las redes sociales. La tuta, un individuo que en los hechos ha puesto en jaque al gobierno, y nosotros preguntamos, señor procurador, ¿para cuándo van a detener a Servando Gómez alias La Tuta? ¿Quién protege a La Tuta? Y esta es la pregunta porque cuando hubo voluntad para ir por el Chapo Guzmán, en unos días lo agarraron, quiere decir que probablemente lo tenían ubicado. En el caso de la tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, así como el relator de las Naciones Unidas sobre el tema, han denunciado la relación en el uso de la figura del arraigo y la tortura. Quisiéramos que se pronunciara sobre este tema, porque parte de los estudios que han hecho es que este tipo de tortura se da utilizando la figura de la flagrancia. Y hay un informe amplio de Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas sobre el tema, y quisiera que pudiera profundizar sobre esto. Por último, el tema de oceanografía. Usted estuvo en marzo pasado para hablar sobre este tema. Decía que era un asunto entre particulares. ¿Sigue sosteniendo esa versión, que fue un asunto entre particulares? Y yo quiero aquí compartir con usted una versión que en los hechos fue confirmada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque él le dio cierto matiz. La versión es la siguiente, que el día 9 de julio a las 14 horas, en las oficinas del SAE, Amado Yáñez fue presentado por el director del SAE, Héctor Orozco Fernández, con los acreedores. Había representantes de los bancos mexicanos, de los bancos holandeses, tenedores de fondos, dueños de embarcaciones, y ahí fue presentado como un facilitador o asesor informal, no que esté en la nómina, como dijo Videgaray, no, un asesor que iba a ayudar en todos los procesos de renegociación. Luis Videgaray lo reconoció, dijo que sí, que efectivamente fue una reunión con el SAE y con la PGR, pero que supuestamente a una invitación de un proveedor. ¿Qué nos puede decir de la reunión, señor procurador? ¿Es válido que un sujeto a proceso que está libre bajo caución tenga reuniones con la PGR y el SAE para negociar adeudos? Por otro lado, quisiera que nos informara por qué al momento de consignar el Ministerio Público a su cargo calificó o consignó por un delito no grave el caso de Amado Yáñez. Yo quisiera que nos pudiera comentar si esto no deriva de una negociación, un delito menor a cambio de información sobre corruptelas, un pacto de impunidad, sobre todo cuando estaba por aprobarse la reforma energética. Cuando la PGR lo tuvo arraigado por 2 periodos y la empresa fue intervenida, ¿por qué no pudieron allegarse de mayores elementos probatorios para poderlo consignar por un delito grave y no la burla de lo por lo cual fue consignado? Hoy Amado Yáñez se pasea en la impunidad, vive en el Hotel Aqua, en la zona de mayor plusvalía de la Ciudad de México, y francamente no va a pasar nada. Ya le regresaron la posibilidad de celebrar contratos con Pemex, Oceanografía, es decir, la total impunidad. ¿Qué ha pasado con Mario Ávila, con Carlos Morales, con José Luis Font, con Sergio Aceves? Y también, aprovechando el viaje, quisiera que nos dijera qué estado guarda la orden de búsqueda y localización de Gastón Azcárraga. Voy a concluir, presidente. Gracias. Y después podríamos hablar en otro turno, porque va la diputada Huidobro en la siguiente, pero sobre algunas denuncias que hemos presentado y que guardan el sueño de los justos, denuncias que el de La Voz y otros legisladores hemos presentado sobre diversos aspectos relacionados con delitos electorales, delitos cometidos por servidores públicos y también por uso indebido de atribuciones. La última, sobre Siemens, todavía no nos llaman a ratificar, pero es una denuncia contra el jurídico de Petróleos Mexicanos por el uso indebido de atribuciones. Es cuanto y muchas gracias. Tiene la palabra ahora la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT.
Muy buenas tardes y sea usted bienvenido, señor procurador. Me hubiese gustado darle la bienvenida desde este podio, pero consideraron que nosotros éramos demasiado peligrosos y nos dejaron acá abajo. Entonces, no están las fuerzas políticas representadas en el presidium, pero desde aquí le damos la bienvenida. Señor procurador, hace 8 años el gobierno de Felipe Calderón, y yo lo he sostenido así, nos metió en el peor problema de seguridad de la historia del país. A pesar de que el gobierno de Calderón presume haber atrapado 25 de los 37 criminales más buscados, no se puede negar que la evidente escala de violencia y muerte no se detuvo en ningún momento en aquella administración y, como ya se ha dicho reiteradamente en este espacio, pareciera que tampoco en este sexenio. Ahora, con este actual gobierno, el presidente Peña Nieto ha prometido que esto va a cambiar, pero nosotros sostenemos que a 2 años de gobierno el cambio no es perceptible, por no decir que no ha cambiado nada. Los problemas de fondo, señor procurador, nosotros creemos que no se reducen, sino que se diversifican, y el problema de la inseguridad solamente cambió en la estrategia mediática y en la estrategia en la que se dan a conocer las cifras y en la que no se habla con claridad de los asuntos. El saldo político de estos 2 años es de una preocupación doble: la falta de certeza en la aplicación de justicia y un halo de autoritarismo e impunidad. El caso claro es el que se suscitó en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, donde elementos del ejército mexicano ejecutaron, y lo digo con todas sus letras, a 21 presuntos delincuentes. Usted y yo sabemos que el objetivo del Estado, señor procurador, no es el de castigar a las personas, y tampoco ese es el objetivo de la procuración y la impartición de justicia. Creo que tampoco, y mucho menos, el de ejecutarlos. Aunque el presidente de la República dijo que la PGR ahondará en la investigación, el hecho no solamente es preocupante, y por eso lo mencionamos, sino que pareciera el augurio de viejos tiempos de impunidad, de abusos y de violaciones de derechos humanos. Y aunque no hay resultados, los indicios de la ejecución estarán como un fantasma de esta administración. Y por eso considero pertinente preguntarle, señor procurador, ¿cuánto tiempo cree usted que tendrá los elementos suficientes para dar respuesta a la ejecución de 21 personas, cuando en otros casos en 88 días se le ha dado resultado a persecuciones que parecieran más importantes? Yo no hablaría de justicia selectiva, por no utilizar un término ya usado en este espacio, sino diría investigaciones, unas más rápidas y otras menos importantes. Y lo pregunto porque en lo que va de esta administración, y este dato usted lo tiene, Human Rights Watch denunció que de lo que va de esta administración, 628 civiles han muerto en enfrentamiento con militares. Permítame abordar otro tema que nosotros consideramos que es no solamente estructural, sino icónico de lo que está sucediendo en este país. El lamentable deceso de nuestro compañero Gabriel Gómez Michel, que desapareció y fue desgraciadamente encontrado muerto apenas el día de ayer. Yo estoy convencida de que quien ataca a un diputado ataca a la institución, y con eso dicho, yo le pregunto, ¿qué es lo que nos dice esta desaparición y qué es lo que nos dice este hecho? ¿Qué certeza hay no solamente sobre el ejercicio público, sino sobre la vida de las personas? Aunque la Fiscalía de Jalisco ha declarado que aunque la Fiscalía de Jalisco ha declarado que no existen líneas de investigación claras, el asesinato de ningún mexicano puede quedar impune, y yo me uno a la exigencia de que tengamos una pronta resolución de este problema. Otro caso icónico es el tema de Michoacán. El tema de Michoacán, que es el ejemplo claro de un estado superado por el crimen, para no utilizar las palabras que utilizó Condoleezza Rice para describir el gobierno de Calderón, al que llamó un estado fallido.
donde el cambio de gobierno, señor procurador, no ha sido suficiente, y lo digo con mucho respeto, pareciera que la tuta y sus grabaciones dominan al Estado. Y la pregunta concreta en este tema es, ¿por qué no se ha logrado la pacificación de Michoacán? ¿Por qué no se ha reinstalado el Estado de Derecho? ¿Y por qué la aplicación de justicia más rápida y más lenta, específicamente en la detención del doctor Mireles y su cerco mediático? ¿Y por qué no se ha detenido a la tuta? Y que nos diera usted su diagnóstico de los otros michoacanes que ahora están surgiendo, como es el caso del Estado de México y el Estado de Morelos. Señor procurador, el uso del poder para chantajear, intimidar, amenazar, pareciera que se está reinstalando con una característica intrínseca al régimen autoritario, con figuras jurídicas que están listas para ser despertadas, como la del arraigo. Pero sobre todo en el propio cambio y diseño de lo que ustedes hicieron de la administración pública, por ejemplo, al pasar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. La impunidad y la corrupción pareciera que regresan con fuerza, y en lo que va de su gestión, la procuración de justicia pareciera que sigue siendo precaria. Porque solamente, y este dato usted lo conoce, 2.8 de cada 10 averiguaciones previas se concluyen en esta administración. Las cifras que la PGR las cifras muestran que la PGR de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 165.518 averiguaciones previas, pero solamente 28% terminan en una consignación. Y derivado de estas cifras, yo le preguntaría si usted realmente considera que están siendo eficaces y eficientes en la procuración de justicia, pero sobre todo viendo al futuro y debido a su intervención inicial, yo le pregunto, ¿qué ha hecho la PGR más allá de los números para eficientar la procuración de justicia frente al nuevo sistema de justicia penal, del que por cierto no tenemos claridad en su aplicación? Y sobre todo, se lo pregunto con todas sus letras, ¿qué garantías de independencia y eficiencia habrá de esta nueva fiscalía que tanto se ha hablado en esta comparecencia, si no podemos ver los vestigios de la autonomía en la propia PGR? Según el gobierno federal, en la actual gestión se busca disminuir la impunidad con la sustitución de viejas prácticas y métodos, pero yo le confieso que la autonomía de dicha fiscalía adquiere un carácter sui generis en el momento en que el titular del Ejecutivo podrá remover a quien será el fiscal de la Nación. Y hablando de impunidad y de corrupción, y con esto cierro, con los dos casos icónicos de la impunidad y la corrupción en este país: Oceanografía, primero, y el reciente caso del Grupo México. En el caso de Oceanografía, yo repetiré las preguntas que ya alguna vez le hicieron. ¿Qué es y cuántos detenidos hay en el caso de Oceanografía? ¿Y por qué? ¿Por qué este proceso, a modo que ya ha explicado el diputado Mejía en esta comparecencia, por qué no acusar a Amado Yáñez por el total del desfalco, que sí lo hicieron con 3 empleados del banco y que sí lo hicieron con su socio, que hoy ya tienen órdenes de aprehensión? El caso del Grupo México, y con esto concluyo, señor presidente, yo simplemente diría, este abuso ecológico que ha causado Grupo México y que es evidente para todos nosotros, pareciera que no va a ser castigado no solamente por las autoridades administrativas, sino por la PGR. Ya hay una denuncia presentada por la Profepa y a mí me gustaría saber cuándo y hasta cuándo vamos a tener resultados sobre esto, uno de los delitos ecocidas más grandes que ha existido en este país y evidentemente el más importante en la historia de la minería de México. Muchas gracias, señor procurador. Vamos a escuchar el último posicionamiento, que es el de la diputada Sonia Rincón Chanona.
Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, diputados presidentes de las comisiones unidas a esta comparecencia. Señor Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Caram, sea usted bienvenido. En la construcción del Estado de Derecho democrático, el acceso a la justicia se convierte en un factor fundamental, debido a que un Estado no puede decirse democrático si no es justo. Las reformas estructurales que hemos aprobado en esta legislatura, esperando impulsar el desarrollo económico, político y social de nuestro país, resultarán ineficaces si no atendemos los aspectos que impiden un acceso a la justicia pronta y expedita. El anhelo de justicia es un tema que a todos nos concierne y sobre todo nos preocupa. Pareciera que la impunidad es la normalidad en esta materia. Estamos acostumbrados a no denunciar los delitos porque partimos de la idea de que no habrá consecuencias jurídicas. No podemos ser insensibles a uno de los más sentidos clamores de la sociedad. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública del 2013, publicada por el INEGI, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en nuestro país durante ese año fue de 92.1%, lo que se conoce como cifra negra. Esto quiere decir que de 100 delitos cometidos, excluyendo delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de indocumentados, más de 92 no se denuncian. Ahora bien, según la misma encuesta, los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades, con un 61.9% de los encuestados. Las cifras que he mencionado son síntomas de un sistema que muestra poca efectividad en materia de justicia. Según su propio programa nacional, la percepción de la Procuración de Justicia por parte de la sociedad es disfuncional, ineficiente y poco confiable, lo que origina el bajo interés por parte de la ciudadanía para acercarse a las instituciones de procuración de justicia. Debemos señalar que un sector importante de la ciudadanía lo considera poco útil por la desconfianza en las autoridades, por los altos costos que implica o por resultar contraproducente para las víctimas. Esta última afirmación nos llama poderosamente la atención porque la víctima del delito se siente doblemente afectada si es que llega a denunciar. Con esto no estoy afirmando que el Poder Ejecutivo sea inconsecuente con esta preocupación. Por el contrario, en el informe existen elementos que muestran los esfuerzos que han emprendido la dependencia a su cargo para implementar el nuevo sistema penal acusatorio, que ha sido una labor compartida con el Poder Legislativo. En este sentido, los legisladores hemos cumplido al aprobar el marco normativo que sustenta el nuevo sistema penal acusatorio,
tanto con la reforma a la fracción 21 del artículo 73 constitucional, como al aprobar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que fue publicado el pasado 5 de marzo. La meta es para el 18 de junio del 2016, el Código Nacional de Procedimientos Penales entra en vigor en todo el país. Sin embargo, como nos los hace saber el informe, aún se encuentra en construcción lo que será la norma sustantiva en materia penal. Consideramos que esta iniciativa debe presentarse con toda celeridad a fin de estudiarla a profundidad y contar con un sistema penal integral de forma simultánea. Otro factor que contribuye a la impunidad es que cuando se presenta la denuncia, la capacidad de acción de la autoridad deja mucho que desear. Las cifras no son alentadoras, ya que las tasas de efectividad de los ministerios públicos son sumamente bajas. Esta realidad usted la conoce bien. No necesito enfatizarla, pero es imperativo que además de los esfuerzos que señala en su informe, se haga una vinculación con lo que ocurre a nivel local y que el sistema de justicia que se ha formado empiece a dar resultados. Es imperativo, además de fomentar la cultura de la denuncia, fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos de las víctimas. Resulta inadmisible que por negligencia de los ministerios públicos al momento de integrar la averiguación previa o incluso por la corrupción que aún está presente en estas instancias, los presuntos delincuentes no sean sentenciados para que paguen o reparen el daño social que han provocado. Para ello es indispensable la coordinación plena entre las corporaciones de seguridad pública y los ministerios públicos, a fin de que los jueces tengan los elementos suficientes y apegados al debido proceso para emitir las sanciones establecidas en la ley. Resulta alarmante que el 68% de las denuncias, según cifras de su institución, llegan a averiguación previa y de estas solo el 35% deriva en una consignación. Es decir, el crimen queda sin castigo en la mayoría de los casos. Finalmente, en lo que respecta a la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General como organismo público autónomo, aún surgen muchas interrogantes. Si bien, como señala en su informe, ya existe un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Fiscalía Especial en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, le pido, presidente, que me permita, adelante, porque todos mis compañeros y compañeras que me han antecedido en el uso adelante, de la palabra se han sido tolerantes. Por favor, presidente. Adelante. En materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, es necesario ser más claros con la población a fin de que estas reformas no sean las más cercanas y con acciones contundentes. Solo de esa forma se podrá empezar a cambiar la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a las autoridades. El grupo parlamentario de Nueva Alianza tenemos el firme compromiso de acompañar y enriquecer las iniciativas que conduzcan a una mejor forma de ejercer la justicia para los ciudadanos, que la ciudadanía tenga la seguridad que haremos lo posible para coadyuvar a integrar un sistema más eficaz de procuración de justicia, cercano a las víctimas y que contribuya a disminuir los índices de delincuencia, que son el factor primordial limitante
del desarrollo del pueblo mexicano. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, el desahogo de los posicionamientos de cada uno de los partidos políticos que hemos escuchado, indudablemente que no solo ha sido eso, un posicionamiento. En muchos de los casos ha habido cuestionamientos al Procurador General de la República en este espacio de posicionamientos. Naturalmente que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no permite un espacio de respuesta a estas preguntas que muchos de ustedes han hecho. Sé que el Procurador General de la República tiene un respeto absoluto por el poder legislativo del que forma parte, y en ese sentido quiero dejar aclarada esta circunstancia, además de señalar que creo mi responsabilidad poner en conocimiento de la propia Junta de Coordinación Política que esta primera ronda de posicionamientos ha provocado algunos cuestionamientos que, en consideración a la división de poderes, debiésemos permitir que se convirtiera también en una ronda de preguntas y respuestas y no solamente en una ronda de posicionamientos. Lo dejo así establecido. Decretaremos un receso de 3 minutos para regresar luego a la primera ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Va a contestar las preguntas que se plantearon en los posiciones. ¿Verdad que sí, Silvano? Yo espero.